Muy buenas tardes amigos de las benditas redes sociales y un saludo a todas las personas que vean este video. Pues amigos, el día de hoy nos encontramos a 1 de abril del 2023. En la última sesión del INE, Ciro Murayama reventó en contra de la asociación civil que siga la democracia. Esta misma asociación fue la que permitió que se hiciera la consulta de la revocación de mandato. No sé si ustedes recuerden, pero esta misma asociación pues había juntado aproximadamente 10 millones de firmas. El INE ahora la multó con aproximadamente 500,000 pesos. Lo peor del asunto es que todavía dio parte a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. ¿Y por qué multaron e hicieron esta misma queja o presentaron esta misma denuncia ante la Fiscalía de Delitos Electorales? Bueno, porque aseguran que entregaron casi 17,000 firmas de personas fallecidas, presas y bueno, un sinfín de inconsistencias supuestamente que presentaban o que tenían estas mismas firmas en las cuales ellos pues estaban solicitando que se hiciera la revocación de mandato. Y no sé si ustedes recuerdan, pero el diputado Eurípides Flores había incluso hasta señalado que era muy probable que los consejeros electorales hubieran llenado esas firmas de personas que ya habían pasado a mejor vida. Y finalmente, consejero Ciro Murayama, usted habla de las firmas de personas fallecidas y privadas de su libertad. Yo no descarto que la fracción conservadora de la que ustedes forman parte hayan sembrado esas firmas, porque fue un ejercicio masivo de la ciudadanía que participó y se recabaron por todo el país y llegaban a las asociaciones civiles los formatos. Y yo no descarto que hayan sido ustedes mismos quienes hayan sembrado esas cosas para luego tratárselas de echar a la ciudadanía y tratar de manchar ese histórico proceso. No lo descarto. Ciro Murayama no aprovechó la oportunidad, como dije desde un principio, y reventó en contra de esta misma asociación. El proyecto sanciona a la asociación civil que siga la democracia por haber entregado información y documentación falsa a este instituto consistente en 14,940 firmas de personas fallecidas para el ejercicio de revocación de mandato. La primera pista de esta conducta fue la impugnación que hicieron Morena y Gabriela Georgina Jiménez Godoy, representante del AC que siga la democracia, para buscar que la recolección de firmas de la revocación se hiciera en papel. El INE dispuso originalmente que la captación de apoyos fuera mediante la app y de manera excepcional en formatos físicos en los municipios de mayor marginación. Este es un esquema que había funcionado y muy bien en otros procesos ciudadanos sin el riesgo de encontrarnos con infracciones a la norma. Para mala fortuna de la certeza y la legalidad, el Tribunal Electoral permitió el uso generalizado del papel para recabar apoyos en la revocación de mandato. Hoy sabemos la razón de tanta insistencia para los formatos físicos. La ley exigía 2,758,000 firmas para activar la revocación. Sus impulsores recolectaron solo 1,370,000 firmas a través de la app, o sea, les habría faltado 1,200,000 firmas, pero gracias al papel entregaron otros 9,759,000 firmas. Se concluye que de los 14,957 apoyos entregados por esa organización, objeto del procedimiento, 14,940 eran bajas por defunción, es decir, personas muertas. Se presentó así ante este instituto documentación apócrifa con la finalidad de aumentar de manera dolosa los apoyos de la ciudadanía a la revocación de mandato. El comportamiento de esta AC no solo vulneró la norma con las firmas de muertos, falsas obviamente, pues entre diciembre de 2021 y abril de 2022 la Comisión de Quejas y Denuncias dictó 4 medidas cautelares en contra de que siga la democracia,
Primero, por tratar de confundir a la ciudadanía utilizando el término de ratificación en lugar de revocación de mandato, que es lo que ordena la Constitución, y 3 más para ordenarle el retiro de al menos 278 anuncios espectaculares, 21 elementos de propaganda adherida en equipamiento urbano, 36 bardas y 11 lonas, así como propaganda colocada en espacios públicos del gobierno que violentaban los principios de norma de neutralidad e imparcialidad. Con la siembra de casi 15,000 firmas de personas muertas, se actualiza la infracción prevista en el artículo 447, párrafo 1, inciso C, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que cito, dice esto: constituyen infracciones de los ciudadanos, de los dirigentes y afiliados a partidos políticos o en su caso de cualquier persona física o moral a la presente ley, proporcionar documentación o información falsa al Registro Federal de Electores. Eso es lo que precisamente hizo la asociación. El proyecto califica la falta perpetrada por la asociación civil que siga la democracia como grave, especial, dolosa y propone como sanción una multa. Dado que la naturaleza de la conducta implica desde sanciones administrativas hasta posibles delitos de diversa índole, el proyecto tiene a bien razonar que lo justo sería aplicar una multa que ascendería hasta los 5,300,000 pesos. Sin embargo, como la AC gozó de una capacidad económica durante los primeros meses de marzo y abril de 2022 de poco más de 840,000 pesos, se sanciona con apenas $500,000 de pesos. El acuerdo contempla además otras medidas de restitución, tales como la publicación de esta resolución durante un periodo de 30 días naturales, tanto en las redes sociales de la AC y de su representante, como en su portal electrónico. Asimismo, se da vista al INAI por el posible uso indebido de datos personales y, al estar ante la posible comisión de diversos delitos, como el mal uso del padrón, se da vista a la Fiscalía General de la República para que proceda en el ámbito de sus atribuciones. En suma, la organización que siga la democracia AC, cuya representante fue candidata a diputada federal por Morena en 2021 y a la que los representantes de ese partido se han referido en esta mesa como compañera, cometió un doloso fraude al presentar 15,000 firmas de personas fallecidas como apoyo a la revocación de mandato. ¿Cómo pudieron obtener no solo los datos, sino las fotocopias de credenciales para votar de 15,000 muertos? Quizá con acceso a los datos de quienes controlan programas sociales. Si la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales actúa conforme a derecho y abandona su letargo, deberá haber condena penal para quienes usaron fraudulentamente tantos datos del padrón electoral. Y después de esta intervención de Ciro Murayama, la representante de que siga la democracia tuvo una entrevista con Azucena Oresti y esto le contestó a Ciro Murayama. La organización que siga la democracia de la morenista, su presidenta es Gabriela Jiménez. El INE señala que la organización presentó ante la autoridad cerca de 15,000 firmas de personas muertas apoyando la revocación de mandato del presidente. Maestra Gabriela Jiménez, buenas tardes. ¿Cómo estás, Azucena? Muy buenas tardes. Un saludo para ti y todo el auditorio. Gracias por tomarme la comunicación. Es la presidenta nacional de la Asociación Civil que sigue la democracia. ¿Cómo que presentaron firmas de fallecidos, maestra Gabriela? Pues mira, algo muy importante para aclarar a toda la ciudadanía que nos escucha es que el INE al día de hoy no nos ha comprobado que existan firmas de muertos. Nosotros en febrero del 2022 les enviamos un oficio solicitándoles que nos dieran la información, que nos comprobaran si existían firmas de muertos. Ese oficio ya lo tienen ustedes ahí en su poder, bien, donde pueden ver que solicitamos la información y también les envié la respuesta para que puedan ver donde el INE nos dijo que no nos puede dar esa información por protección de datos personales. Y bueno, la verdad, de los muertos, exacto, de los supuestos muertos. Entonces, hasta el día de hoy yo te puedo decir que no nos consta que existan estas firmas. Algo también que habría que revisar en caso de que existieran es la fecha de defunción. ¿Por qué? Porque la revocación de mandato fue hace 1 año y medio y hay que recordar que estábamos en plena pandemia. Bueno, supongamos que sí, entonces, maestra, pero fueron casi 15,000 firmas. O sea, son muchísimas. Pero de las 9.8 millones de firmas que entregamos, casi 10 millones de firmas que entregamos, 16,000
no son ni siquiera el 0.16%. No, está bien, entiendo que sería una parte mínima, pero pues es muy, yo creo muy grave que pudiera... que hubieran intentado falsificar firmas de muertos. Eso no. Es grave, independientemente. Eso yo lo dudo mucho. La verdad, eso yo lo dudo mucho, por eso quisiera revisarlo y me encantaría que me lo demostraran y que me enseñaran estas actas de defunción cotejadas con mis firmas. Bien, o sea, quisieran por lo menos una muestra, ¿no? De un número de firmas y que entonces lo pudieran revisar con acta de defunción o fecha de fallecimiento. Yo creo que sería lo correcto, lo indicado. Eso le pediría usted al INE. Y bueno, se lo solicitamos. Por supuesto. ¿Y ahorita qué vamos a hacer nosotros? Vamos a impugnar esta resolución ante la Sala Superior, también porque la multa nos parece desproporcionada. Te voy a poner un ejemplo. Uno, jamás revisaron nuestros estados de cuenta ni nos lo solicitaron para ver nuestra capacidad económica. Somos una asociación civil, no somos un partido. Y bueno, 500,000 pesos, pues no cualquiera los tiene para pagarlos. También poniendo como ejemplo otros casos similares de recolección de firmas. Por ejemplo, cuando Margarita Zavala quiso ser presidenta independiente, candidata a presidenta de la República, tuvo que recolectar firmas. Y ella tuvo 200,000 firmas con inconsistencias, no 14,000 como nosotros, 200,000. Y a ella le pusieron una multa de 25,000 pesos. ¿A ustedes les parece excesiva la multa? Entonces nos parece incongruente, sí, nos parece incongruente que en un ejercicio similar pues nos pongan una multa de 500,000. También algo que yo quisiera explicarle a la población es que nosotros jamás recabamos las firmas, ni quisimos hacer trampa, ni lo hicimos con dolo, ni nada por el estilo. Al contrario, nosotros hicimos lo que pudimos con las herramientas que teníamos. Porque cuando hay una elección, el INE te entrega un padrón electoral a los candidatos, por ejemplo. A nosotros no nos entregaron un padrón electoral para pues cotejar las INEs o para cotejar las firmas, ni tuvimos acceso a la plataforma del INE para poder verificar estas firmas. Pero lo que usted me dice, maestra Gabriela Jiménez, es que todas las firmas que presentaron, perdón, es que hasta parece ridículo que lo que le voy a decir, las firmas que presentaron es de personas vivas, estaban vivas, no presentaron firmas de muertos. Por supuesto. Usted niega este señalamiento, esta acusación. Pues necesito que me lo comprueben. De hecho, Azucena, ustedes fueron a nuestras oficinas, no sé si recuerdas, en la revocación de mandato, ustedes fueron a nuestras oficinas a ver cómo estábamos recolectando las firmas y ver, y hasta lo sacaron en su programa, cómo estábamos revisando y validando las firmas. O sea, muertos no se manifestaron apoyando la revocación de mandato del presidente. No. Y además algo importante, que seguramente muchos de los que nos están escuchando ayudaron a recabar las firmas. Que Siga la Democracia fuimos un vehículo porque nos registramos para ser promoventes y porque éramos los que podíamos entregarlas, pero muchos millones de mexicanas y mexicanos en todo el país recolectaban sus firmas en sus colonias, en sus comunidades, en sus barrios, y nos las llevaban a nuestras oficinas para que las entregáramos nosotros. Creo que el INE está deslegitimizando un trabajo ciudadano de buena voluntad de muchos. Seguramente tendrán, quiero pensar que tendrán las pruebas, vamos a solicitarlas. Maestra Gabriela Jiménez, vamos a intentarlo la próxima semana, que muestren, a ver, aquí hay 100 ejemplos, 50, 1,000, los que sean de personas muertas durante el periodo, que evidentemente pues no son firmas legítimas. Vamos a intentarlo, ustedes lo harán también y lo volvemos a platicar, maestra Gabriela. Le agradezco mucho. Azucena, gracias. Algo muy interesante de lo que dijo en esta entrevista la representante de Que Siga la Democracia es señalar que en el caso de Margarita Zavala necesitaba casi lo mismo, 2 millones y tantas de firmas, y resulta que ella presentó 200,000 firmas falsas. En ese momento, el INE la multó con 25,000 pesos, tal y como acabamos de escuchar. Pero ¿saben qué fue lo más extraño? Es que el INE no dio parte a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. Y si ustedes recuerdan lo que dijo Ciro Murayama, que sería pues bastante importante que la Fiscalía estudie si en realidad merecen prisión estas personas de la asociación que juntó las firmas para la revocación de mandato, pero en el caso de Margarita Zavala, el mismo INE no le dio parte a esta fiscalía. O sea, ¿qué quiero decir con todo esto? Que el INE, o en este caso Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba, quieren que estas personas terminen en prisión por, según entregar, 17,000 firmas de personas que habían fallecido. Y en el caso de Margarita Zavala, que son mayor la cantidad de estas firmas, 200,000 a 17,000, ahí sí no le dieron parte a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. ¿Será que no querían que terminara Margarita Zavala en prisión? Nada más para que ustedes chequen cómo efectivamente ahí se confirma que el INE pues siempre está en contra de Morena y ahora hasta asociaciones que están ligadas a Morena. Pues amigos,
Esa es la información que yo tengo por el momento. Espero que les haya gustado. Si les gustó, por favor, denle like a este video. Nos vemos en uno siguiente y recuerden que todo tiene solución en la cuarta transformación. Nos vemos. Bye bye.